No eres quien crees que eres. Todo lo que llamas yo, tus pensamientos, tus decisiones, incluso tus recuerdos, no es más que actividad eléctrica dentro de tu cerebro. Y lo más inquietante, la mayoría ocurre sin que te des cuenta. Ahora piensa en esto. Si tu cerebro toma decisiones antes de que tú sientas que decides, ¿quién está realmente al control? Durante siglos hemos creído que existe un yo observando desde dentro. Pero la ciencia apunta a algo mucho más incómodo. No hay un director. No hay alguien detrás del telón. Hay redes, patrones, predicciones, construyendo una realidad que sientes completamente real. Y si eso es cierto, entonces hay una pregunta que cambia todo. ¿Tu vida la estás viviendo, o tu cerebro ya la decidió por ti? Si lo que acabas de escuchar te incomoda, es buena señal, porque significa que estás empezando a ver algo que la mayoría nunca cuestiona. Siempre nos enseñaron que el cerebro es una herramienta, algo que usamos para pensar, decidir y recordar. Pero esa idea tiene un problema, te hace creer que tú estás separado de él, como si hubiera un tú manejándolo desde algún lugar. La realidad es mucho más radical. El cerebro no es algo que usas, es lo que eres. Cada emoción que sientes, cada miedo, cada impulso, cada meta que persigues, todo ocurre dentro de ese sistema biológico de apenas 1,5 kilos que llevas en la cabeza. No hay un observador externo, no hay un piloto oculto. Y aquí es donde todo empieza a volverse interesante. Porque si el cerebro eres tú, entonces entender cómo funciona no es solo curiosidad, es entender por qué piensas como piensas, por qué reaccionas como reaccionas y por qué repites patrones que a veces ni siquiera quieres repetir. Pero hay algo aún más profundo. Tu cerebro no se limita a reaccionar al mundo. No espera a que las cosas pasen para interpretarlas. Las predice. Antes de que seas consciente de algo, tu cerebro ya está construyendo una versión de la realidad basada en tu pasado, tus experiencias y tus expectativas. Y eso significa que lo que percibes como realidad podría no ser tan real como crees. De hecho, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir con interpretaciones completamente distintas. No porque una esté equivocada, sino porque sus cerebros están prediciendo cosas diferentes. Y aquí es donde probablemente has escuchado uno de los mayores mitos sobre tu mente, que solo usamos el 10% del cerebro. Suena bien, es motivador, pero es completamente falso. No usas el 10%, usas todo tu cerebro. No al mismo tiempo, pero sí de forma constante, en diferentes redes que se activan y desactivan según lo que haces, piensas o sientes. Y esto cambia completamente el juego. Porque si ya estás usando el 100% de tu cerebro, entonces el problema no es que te falte potencial oculto. El problema es cómo está organizado ese potencial. Tu cerebro no funciona como una máquina con un jefe tomando decisiones. No hay un centro de control dirigiendo todo. Funciona como una red. Millones de neuronas comunicándose entre sí, compitiendo, cooperando, creando patrones que dan lugar a lo que tú experimentas como pensamientos, emociones y decisiones. Y aquí viene lo interesante. No todas esas decisiones pasan por tu conciencia. De hecho, la mayoría no lo hacen. Tu cerebro está procesando información constantemente, lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes, y tomando micro decisiones antes de que tú siquiera te enteres. Cuando finalmente sientes que decidiste algo, en muchos casos, esa decisión ya estaba en marcha. Y esto nos lleva a una idea incómoda. Si tu cerebro inicia acciones antes de que tú seas consciente, entonces, ¿qué papel juega realmente tu conciencia? ¿Está tomando decisiones, o solo interpretando lo que ya ocurrió? Para entender todo esto, primero necesitas cambiar una idea fundamental. Tu cerebro no es un centro de control. No es un lugar dentro de tu cabeza donde alguien toma decisiones y da órdenes. Es un sistema compuesto por aproximadamente 86,000 millones de neuronas, cada una conectándose con miles de otras. Esto crea una red tan compleja que supera cualquier tecnología que hayamos construido. Pero aquí está lo importante. Esa red no es fija. No es como un circuito eléctrico rígido. Está cambiando constantemente. Cada experiencia que tienes, cada pensamiento que repites, cada emoción intensa, está modificando físicamente las conexiones dentro de tu cerebro. Esto se conoce como plasticidad. Y significa algo poderoso.
Tu cerebro no es estático. Es un proceso en movimiento. Ahora, piensa en esto. Tu cerebro consume cerca del 20% de toda la energía de tu cuerpo, a pesar de representar solo una pequeña parte de tu peso. ¿Por qué algo tan costoso se mantiene activo todo el tiempo? Porque su función principal no es solo pensar. Es sobrevivir. Tu cerebro está diseñado para anticipar lo que va a pasar, reducir la incertidumbre y mantenerte con vida. Todo lo demás, tus metas, tus sueños, tus ideas, viene después. Y aquí es donde la cosa se vuelve personal. Porque si tu cerebro está diseñado para la supervivencia, entonces muchas de tus decisiones no están optimizadas para el éxito, sino para evitar riesgos. Por eso procrastinas. Por eso dudas. Por eso repites patrones que sabes que no te benefician. No es falta de disciplina. Es diseño biológico. Pero hay algo aún más interesante. Tu cerebro no funciona como bloques separados. No hay una zona exclusiva para la felicidad o la inteligencia. Todo es interacción. Diferentes regiones se activan juntas, formando redes dinámicas que cambian según el contexto. Cuando recuerdas algo, cuando imaginas el futuro, cuando tomas una decisión, múltiples áreas trabajan al mismo tiempo. Es como una orquesta, pero sin director visible. Y dependiendo de qué red domine en ese momento, cambia completamente tu experiencia. A veces eres racional, a veces emocional, a veces impulsivo. No porque cambies tú, sino porque cambia la actividad dentro de tu cerebro. Y esto nos lleva a algo aún más profundo. Si tu experiencia depende de qué redes están activas, entonces entender cómo se activan esas redes podría darte una ventaja enorme sobre tu propia mente. Pero eso lo vamos a llevar mucho más a fondo en el siguiente episodio. Porque ahí vamos a entrar en cómo se forman los hábitos, cómo se reconfiguran estas conexiones y cómo puedes literalmente reprogramar tu cerebro. Por ahora, quédate con esto. No eres una entidad fija. Eres un patrón en constante cambio. Ahora viene una de las ideas más difíciles de aceptar, pero también una de las más importantes. Tu cerebro no percibe la realidad tal como es. La reconstruye. Todo lo que ves en este momento, colores, formas, profundidad, no existe ahí fuera como lo experimentas. Lo que realmente llega a tus ojos es luz, solo luz. Esa luz se transforma en señales eléctricas, viaja por tu sistema nervioso y llega a tu cerebro. Y ahí ocurre algo increíble. Tu cerebro toma esa información incompleta y construye una versión del mundo. Una simulación. Pero no una simulación cualquiera. Una tan precisa, tan coherente, que la sientes completamente real. Ahora piensa en esto. El sonido no es sonido hasta que tu cerebro lo interpreta. El dolor no es solo daño físico, es interpretación. Las emociones no son reacciones automáticas, son construcciones. Tu experiencia del mundo no es directa, es una predicción. Tu cerebro está constantemente anticipando lo que va a ocurrir, usando tu pasado como referencia. No espera a que la realidad llegue para entenderla, la adelanta. Y luego hace algo aún más interesante. Compara lo que predijo con lo que realmente ocurrió. Si coincide, todo fluye sin que lo notes. Si no coincide, aparece la sorpresa, la duda, la emoción intensa. Eso significa que tu cerebro vive, en cierto modo, en el futuro inmediato. Siempre un paso adelante. Y aquí es donde esto se vuelve completamente personal. Porque si tu cerebro construye la realidad basándose en tu historia, entonces dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentar cosas totalmente distintas. No porque una esté equivocada, sino porque sus cerebros se están prediciendo de forma diferente. Uno ve oportunidad, otro ve amenaza, uno siente confianza, otro siente miedo. Misma realidad externa, experiencias completamente distintas. Y esto explica algo que probablemente has vivido. Momentos donde reaccionas de una forma que después no entiendes. Pensamientos que aparecen sin que los busques. Emociones que parecen surgir de la nada. Pero no salen de la nada. Son predicciones. Son el resultado de patrones que tu cerebro ha construido durante años. Y aquí viene el punto clave. Si tu realidad es una construcción, entonces cambiar tu forma de interpretar el mundo no es una frase motivacional. Es un proceso biológico. Significa modificar las predicciones de tu cerebro, reentrenar cómo interpreta lo que ocurre,
Pero eso abre una puerta aún más grande y más incómoda. Si no ves el mundo como es, sino como tu cerebro lo construye, entonces la pregunta ya no es solo qué es real. La pregunta es, ¿hasta qué punto puedes confiar en lo que percibes? Y eso, lo vamos a conectar con algo todavía más profundo en el siguiente episodio. Porque cuando entiendas cómo tu cerebro crea estas predicciones, vas a empezar a ver cómo puedes cambiarlas de forma consciente. Ahora todo esto nos lleva a una pregunta que cambia completamente cómo te ves a ti mismo. Si tu cerebro está en constante cambio, si tu realidad es una construcción, y si tus decisiones se basan en patrones previos, entonces, ¿qué es realmente tu identidad? La mayoría de las personas cree que su personalidad es algo fijo. Yo soy así. Siempre he sido así. No puedo cambiar esto. Pero desde el punto de vista del cerebro, eso no es cierto. Tu personalidad no es una esencia. Es un patrón. Un conjunto de conexiones neuronales que se han ido fortaleciendo con el tiempo. Cada hábito que tienes, cada reacción automática, cada forma de pensar, es literalmente un circuito que tu cerebro ha repetido tantas veces que ahora ocurre casi sin esfuerzo. Por eso cambiar es tan difícil. No porque no puedas, sino porque estás intentando luchar contra conexiones que llevan años reforzándose. Pero aquí viene la parte poderosa. Esos circuitos se pueden modificar. Porque el mismo mecanismo que creó tus hábitos es el que puede cambiarlos. Cada vez que repites una acción, fortaleces una red. Cada vez que dejas de usarla, se debilita. No es motivación, es biología. Y esto explica algo que muchas personas malinterpretan. Cuando intentas cambiar y fallas, no es porque no tengas fuerza de voluntad. Es porque tu cerebro está optimizado para lo que ya conoce, para lo familiar, para lo que ha repetido. Pero si entiendes esto, todo cambia. Porque dejas de pelear contra ti mismo y empiezas a entrenar tu cerebro. Empiezas a ver tus pensamientos como patrones, no como verdades absolutas. Tus emociones como señales, no como órdenes. Tus hábitos como circuitos, no como destino. Y poco a poco, algo empieza a pasar. Empiezas a crear nuevas conexiones, nuevas formas de reaccionar, nuevas formas de pensar, nuevas formas de decidir. No de un día para otro, pero sí de forma inevitable, si repites el proceso. Y aquí es donde todo se conecta. Porque si tu identidad es un patrón en constante actualización, entonces no estás atrapado en quien eres hoy. Estás en proceso. Siempre. Pero esto abre una pregunta aún más profunda y más incómoda. Si puedes cambiar tus patrones, si puedes modificar cómo piensas, si puedes influir en tus decisiones, entonces, ¿dónde termina tu control y dónde empieza el automático de tu cerebro? Esa línea no es tan clara como parece, y entenderla cambia completamente la forma en la que ves el libre albedrío. Pero eso lo vamos a romper por completo en el siguiente episodio. Porque ahí vamos a entrar en una de las preguntas más incómodas de todas. ¿Realmente decides o solo sientes que decides? Por ahora, quédate con esto. No eres tus hábitos. Eres quien puede reescribirlos. Llegados a este punto, hay algo que ya no puedes ignorar. Si todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que decides es el resultado de la actividad de tu cerebro, entonces la idea de quién eres empieza a cambiar. Porque ese yo al que estás acostumbrado no es algo fijo, no es algo separado. Es un proceso que se construye momento a momento, basado en patrones, experiencias y predicciones que ocurren en segundo plano. Y aquí es donde la mayoría se incomoda. Porque si gran parte de lo que haces ocurre antes de que seas consciente, entonces la sensación de control no es tan clara como parece. Pero en lugar de verlo como una limitación, puedes verlo como una ventaja. Porque entender cómo funciona tu cerebro no te quita control, te da acceso, te permite dejar de reaccionar en automático y empezar a intervenir en el proceso. No desde la ilusión de control absoluto, sino desde la comprensión. Empiezas a notar tus patrones, a cuestionar tus pensamientos, a elegir, aunque sea por segundos, una respuesta diferente. Y esos pequeños cambios, acumulados, empiezan a reconfigurar todo. No de forma mágica, de forma biológica. Y eso cambia completamente el juego. Porque significa que no estás condenado a repetir quién has sido. Estás en construcción. Siempre. Pero aquí es donde aparece la pregunta que lo cambia todo.
Si tu cerebro está tomando decisiones antes de que tú seas consciente, entonces, ¿realmente decides o solo te das cuenta después? No vamos a responder eso aquí, porque la respuesta no es simple y tampoco es cómoda. Pero en el siguiente episodio vamos a entrar directamente en ese punto. Vamos a explorar qué es realmente el libre albedrío, qué dice la ciencia al respecto y hasta qué punto puedes influir en tus propias decisiones. Y cuando entiendas eso, tu forma de ver tu vida no va a volver a ser la misma. Por ahora, quédate con esto. No eres una versión terminada. Eres un sistema en constante actualización. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar diferente, no lo dejes aquí, porque entender cómo funciona tu mente no es solo interesante, es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar. Este es solo el comienzo. En los próximos episodios vamos a profundizar en cosas que pueden cambiar por completo cómo piensas, cómo decides y cómo construyes tu vida. Así que si quieres seguir entendiendo tu mente a este nivel, suscríbete al canal y acompáñame en este proceso, porque lo que viene va a cambiar la forma en la que te ves a ti mismo.